noches, bienvenidos. Estamos en vivo como todos los lunes a partir de las 21 en la pantalla de Canal 13. Este es un especial de Noticias 13. Hoy vamos a hablar de una deuda. Una deuda es la obligación moral que tiene una persona de devolver o pagar algo que generalmente es dinero. La Nación le debe a San Luis una deuda muy importante y de esto vamos a estar hablando durante la próxima hora. Y por esto me acompaña aquí en el estudio. Siempre estamos con invitados, siempre estamos con los verdaderos protagonistas para hablar de los temas que en profundidad nos convocan, temas de actualidad. Y estamos aquí a mi derecha con Eduardo Mones Ruiz, que es el ministro de Gobierno, Justicia y Culto. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y a mi izquierda estamos con Eduardo Allende, que es el fiscal de Estado de la provincia. Desde tempranito, hoy en el canal, vino temprano, madrugó. Arrancamos temprano el noticiero de la mañana, sí. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de la deuda. Como veíamos aquí en pantalla, nos acompaña este número, que es un número muy importante. Lo tiene acá el fiscal detrás, en la pantalla, y es nada más y nada menos que 13.336 millones de pesos. Esta es la deuda de la Nación para con la provincia de San Luis al mes de agosto de 2016. Vamos a hablar con Allende. Les voy a decir el apellido porque como se llaman Eduardo los dos, permítanme, digo, para diferenciar. Somos tocayos. Sí. ¿Cómo se genera esta deuda? Bueno, esta deuda es parte de... Nosotros tenemos 14 juicios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por deudas que tiene el Estado Nacional con nosotros por coparticipación, por distintos temas de la coparticipación. Esta deuda son 2 de esos 14 juicios y son los juicios en los cuales ya tenemos sentencia. La Corte dictó el año pasado fallos en estos 2 primeros juicios. Es un juicio en el cual estamos discutiendo un descuento que arbitrariamente hace el Estado Nacional de la coparticipación, donde saca el 15% de total de la recaudación para afectarlo al financiamiento del sistema previsional. Esto tuvo un origen histórico, que fue cuando en la época del menemismo se crearon las AFJP. Como el Estado Nacional tenía que seguir pagando las jubilaciones y todos los trabajadores activos empezaron a aportar un sistema privado de jubilación, se hizo un acuerdo en aquel momento entre la Nación y las provincias, donde las provincias autorizaron que se hiciera este descuento para que el Estado pudiera hacer frente a esas jubilaciones. Esta autorización, que fue hecha por una ley, convenio, como se llama, que es una ley que aprueban todas las legislaturas provinciales y además el Congreso de la Nación, esta ley tenía un plazo determinado, porque era destinado a un financiamiento específico, que era la jubilación de la gente que se iba a jubilar por el sistema público. Pero bueno, se venció el plazo, las provincias no dieron más el consentimiento para ese descuento, no lo dieron además porque se dejó sin efecto ese sistema privado de jubilaciones, hoy todos aportamos a un sistema público de vuelta, o sea que el Estado recauda plata de todos los trabajadores activos con la cual tiene para pagar las jubilaciones. Es más, hemos visto hasta hace muy poco tiempo que el ANSES le presta plata al Estado Nacional. Hay políticas del Estado Nacional que se desarrollan con plata del ANSES, entonces no había más justificación para hacer ese descuento, sin perjuicio de lo cual el Estado siguió descontando ese 15% y lo cual dio origen a este juicio que la Corte nos dijo, San Luis tiene razón en este reclamo, fuimos pioneros, fue la primera provincia que inició este reclamo, después nos siguieron Santa Fe y Córdoba, que también ya han tenido sentencia, y la Corte reconoció la inconstitucionalidad de este descuento. A partir de eso, nosotros hicimos una liquidación en ese juicio. El otro juicio que también tuvimos sentencia es por un tema también similar, que en el año 2001 el Estado Nacional sacó un decreto y dispuso descontar el 1,9% del total de la recaudación para financiar los gastos operativos, el funcionamiento de la AFIP. Este descuento también no fue hecho como dice la Constitución, que tiene que ser, como le decía recién, un acuerdo entre todas las provincias y el Estado Nacional aprobado por todas las legislaturas provinciales y después por el Congreso Nacional, sino que simplemente un decreto. La Corte también acá dijo, mira, acá no se actuó de acuerdo a la Constitución, esto es inconstitucional, entonces le tienen que devolver a San Luis lo que le descontaron mal. Cuando salieron estas sentencias en el mes de octubre, bueno, asumió el gobernador Alberto Rodríguez Sá el 10 de diciembre del año pasado. Son juicios que habíamos iniciado en la anterior gestión del gobernador, a través de una decisión política muy firme que en su momento fue discutida por muchos sectores políticos aquí en la provincia de San Luis.
a tal punto que dio lugar a un plebiscito, a una consulta popular en el año 2007, donde la gente masivamente estuvo a favor de iniciar todos los juicios por las deudas que el Estado Nacional mantenía con San Luis, llegando inclusive hasta tribunales internacionales si no teníamos respuesta acá en el orden nacional. Y bueno, el gobernador me dio primero la instrucción de tratar de llegar a un acuerdo, un entendimiento con el Estado Nacional. Empezamos a dialogar con el Procurador del Tesoro de la Nación, que sería como el fiscal de Estado de la Nación. Tuvimos diálogo durante el mes de diciembre, enero, sin ningún resultado. Después cambiamos de interlocutor, empezamos a hablar con el Ministerio del Interior, también sin resultado. Hemos tenido varios diálogos, pero nunca hemos tenido resultado. Bueno, finalmente en el mes de febrero, ante estas infructuosas negociaciones, presentamos desde la provincia de San Luis la liquidación en estos dos juicios. La liquidación que nosotros presentamos en estos dos juicios fue por 11.000 millones de pesos, 11.000 y pico, ¿no?, al mes de febrero. Claro. Le dieron traslado, como se hace siempre en tribunales, de esta liquidación al Estado Nacional. Entonces, para que la gente lo pueda entender, la Corte le dijo, bueno, mire, la San Luis dice que la deuda son 11.000 y pico de millones. Díganos si está bien o está mal, cuánto es para ustedes. El Estado Nacional contestó ese traslado e informó que para ellos la deuda era de 9.000 millones de pesos al mes de febrero. Si nosotros actualizamos la deuda esa de 11.000 al día de hoy, estamos hablando de estos 13.300 millones que ustedes están poniendo en pantalla, que nosotros seguimos reclamando. En los diálogos que hemos tenido, realmente uno se siente a veces totalmente desconcertado, porque a partir de que ellos reconocieron expresamente ante la Corte que nos deben por lo menos, digamos, esos 9.000 millones, le dijimos al Ministro del Interior, bueno, mire, hagamos una cosa, hablemos sobre estos 9.000 millones, después vemos que la Corte decía la diferencia entre lo que nosotros decimos y lo que ustedes dicen, pero tratemos de empezar de acá, de lo que ustedes mismos están diciendo que le deben a San Luis. Y han pasado ya casi 6, 7 meses sin que podamos tener una solución con eso. Bien. Le quiero aclarar, sí, no es la única persona, no somos los únicos que nos sentimos desconcertados con algunas políticas de gestión del Gobierno Nacional. Seguro. Vamos a hablar a lo largo de este bloque bueno, ya nos puso un poco el fiscal de Estado en contexto, en foco con respecto a esta deuda. ¿Cómo se siente usted, ministro, con respecto a esto también? Estamos hablando del desconcierto desde las respuestas del Gobierno de la Nación. Estamos hablando nada más y nada menos que al día de hoy, ahí tenemos nuevamente la información, 13.336 millones de pesos al día de hoy de la deuda que tiene la Nación para con la provincia de San Luis. Mire, a nosotros lo que nos preocupa, en definitiva, es que cuando Mauricio Macri era candidato a presidente, se le puso en conocimiento de esta situación que vivía la provincia de San Luis con la discriminación que venía sufriendo. Y él se comprometió a que le iba a pagar a San Luis lo que correspondiera según dijera la Corte Suprema. Y el pueblo de la provincia de San Luis en gran medida le creyó, porque San Luis es una de las provincias en porcentaje que más votó a Mauricio Macri. Sin embargo, han pasado muchos meses del fallo de la Corte y no ha cumplido con la provincia de San Luis. Nosotros entenderíamos si viviéramos la misma situación que se vivió en el año 2002, cuando la Nación también se apropia de recursos de la provincia de San Luis, que en ese momento eran 500 millones de dólares, pero en ese momento se vivía un estado donde estaba absolutamente quebrado el sistema político y económico del país. No es el caso de ahora. No es el caso. ¿Y por qué tratamos de verlo de esta manera? Porque desde que asumió Macri, lo primero que hizo fue pagar un fallo de un juez de una jurisdicción extranjera, por el fondo buitre, 12.000 millones de dólares, una cosa así. Lo cual demuestra que había voluntad de pago. Lo que no hubo con la provincia de San Luis en esta instancia, porque a nosotros desde chicos, al común de la gente, le dicen, bueno, cuando hay un fallo de un tribunal, la justicia dice que usted tiene que pagar, paga. O lo embargan inmediatamente. Esto lo digo porque la gente sabe lo que pasa cuando hay un fallo de la justicia que le embarga el sueldo, cuando dice, usted no le pagó al banco, venga. Claro. Y le sacan la plata.
rápidamente hay que pagar. Claro, es un poco lo que cuando arrancaba que decía, ¿no? La deuda es esto, es una obligación moral que tiene una persona de devolver algo, de pagar, generalmente es dinero. Pero esto es mucho más, Claro. porque el máximo tribunal de la nación, no hay otra instancia, el máximo tribunal de la nación, la Corte Suprema dijo que le corresponde a la provincia de San Luis esto porque la nación le había retenido mal. Y esto creo que es importante para la población que nosotros le expliquemos un poquito de cómo funciona el sistema de coparticipación en la Argentina, porque por ahí he escuchado hasta diputados que no comprenden cómo es el sistema. Bien. Lo que las provincias, el conjunto de las provincias han hecho es delegar la recaudación, porque en realidad la nación no produce nada, las que produce la riqueza del país son el conjunto de las provincias argentinas. Mones Ruiz, quizás es difícil imaginar o contemplar o entender que estamos hablando de 13.336 millones de pesos. ¿Qué se podría hacer con este dinero? ¿Qué podría hacer el gobierno de la provincia de San Luis con este dinero? Nosotros tenemos la información. ¿Qué se puede hacer con esta plata? Vamos a compartirlo ahí en pantalla. 13.336 millones de pesos equivale a, por ejemplo, 2 años del pago de sueldos de todo el personal de la Administración Pública Provincial, un monto presupuestado para el 2007, que es el que estamos viendo en pantalla. Equivale también este dinero, el presupuesto del 2017. Este dinero también equivale a construir 19.051 viviendas sociales de 52 metros cuadrados, cada una 700.000 pesos. Comprar 10.422 ambulancias de alta complejidad. Ahí vemos el precio por unidad. También tenemos que este monto equivale, por ejemplo, ¿qué se puede hacer con este dinero? Comprar 6.828 ambulancias pediátrica y neonatal. Los equivalentes de la deuda de la Nación para la provincia de San Luis, esto es lo que equivale a construir 423 hospitales de 1.500 metros cuadrados. Vemos cada uno ahí el precio por unidad, ¿no? Con este monto, con los equivalentes de la deuda, podríamos construir 324 hospitales de 1.500 metros cuadrados con residencia de 600 metros cuadrados. Seguimos entonces viendo qué podría hacer el gobierno de San Luis si tuviera esta plata, la deuda, lo que le adeuda la Nación a la provincia. Comprar 24.247 móviles policiales totalmente equipados. ¿Imagina usted la policía con esta cantidad de móviles para patrullar en la provincia de San Luis? Comprar 17.781 camionetas policiales totalmente equipadas. Esto es lo que equivale la deuda de la Nación a San Luis con insumos, con cuestiones necesarias para la sociedad de la provincia. Construir 1.191 comisarías de 70 metros cuadrados, ¿no? Vemos también ahí el precio de cada una, ¿no? Lo que sería este monto de pesos. El equivalente de la deuda, entonces, de 13.336 millones de pesos, equivale a construir 392 escuelas de 2.000 metros cuadrados. Seguimos viendo los equivalentes de la deuda para que usted en su casa contemple y entienda más o menos a qué equivale este monto. Estamos viendo entonces este programa del día de hoy, estamos hablando de la deuda de la Nación con la provincia de San Luis. Vemos ahí, Eduardo, lo que se podría hacer con este dinero, sí, es interesante. No, y imaginémonos que estos son 2 juicios que ya tenemos con sentencia. Como le decía recién, tenemos 14 juicios y el monto global que estimamos por todo ese reclamo nosotros equivale a 2 presupuestos provinciales, es decir, hoy estaríamos hablando el total de la deuda de 30.000 millones de pesos que el Estado Nacional le debe a San Luis. Imagínese, multiplique esto por 2 o por 3 casi lo que se podría hacer, ¿no? Realmente es muy importante y comparto lo que estaba diciendo recién el ministro de Gobierno, porque la coparticipación, y esto hay que entenderlo muy bien, no es plata que la Nación le regala a las provincias, claro, sino que, como se estaba exponiendo recién, las provincias le delegaron al Estado Nacional la facultad de recaudar, porque obviamente la actividad comercial hace que una empresa por ahí tenga una sede en San Luis, otra en Mendoza, venda cosas en Buenos Aires. Entonces, como para las provincias era muy dificultoso auditar y controlar en la parte tributaria a las empresas, se delegó esta función en el Estado Nacional. Se hizo un acuerdo que es la ley original de coparticipación, donde dice que del total recaudado por todos los impuestos nacionales, el 56% es para las provincias y el 44% para el Estado Nacional. El Estado Nacional empezó a dictar un montón de normas, todas inconstitucionales, con la cual fue alterando este sistema
Imagínense a tal grado que en un momento las provincias se juntaron con el Estado Nacional, se hizo un llamado pacto fiscal, y ese pacto fiscal, que fue aprobado por todas las legislaturas provinciales, como corresponde, y por la legislatura nacional, dijo, bueno, por lo menos distribúyanos a las provincias un 34% del total que recauden. En vez del 56%, dijeron, bueno, por lo menos un 34%. Si vemos las noticias que todos los años aparecen en los diarios en marzo, abril, cuando se hace el balance del año anterior, en los últimos 10 años, por lo menos, el Estado Nacional nunca transfirió a las provincias más del 24 o el 25% de la recaudación de impuestos. Vamos a conocer qué opina la gente, porque las cámaras de Canal 13 estuvieron recorriendo la provincia. Vamos a invocar lo que dice el gobernador de la provincia, ¿no? Desde su gestión, desde la periferia al centro. Entonces vamos a arrancar por el norte de la provincia. Fuimos con las cámaras, como les decía, queríamos saber qué opina la gente, qué sabe la gente de la deuda que tiene la nación con la provincia de San Luis. Esto nos dijeron. ¿Qué sabe usted de la deuda que mantiene el gobierno de la nación con la provincia de San Luis? Bien, no sé la cifra que debe San Luis a la provincia, pero es importantísimo que la nación reconozca la cifra para, bueno, que le debe la provincia para hacer emprendimientos y obras públicas que son muy necesarias para el engrandecimiento de nuestra tierra. Sé que existe una deuda, de cuánto el monto no lo sé, pero sí, queremos que solucionen eso para que haya más fuente de trabajo, que se solucionen muchos problemas aquí en especial salud y educación. No, la verdad que yo no tengo ni idea de esa deuda. Hace poco que me comentaron, pero no estaba enterado. Realmente no sé nada, pero el comentario de la gente dice que sí, que es mucho la deuda, pero hasta ahí nomás. Sé que hay una deuda, pero no sé de cuánto. No, la verdad que no estoy muy informado al respecto. Mira, la verdad no sé, pero si es deuda hay que pagar. ¿Tienes idea de los montos, de cuánto es lo que se...? Ni idea, la verdad que no. No, la verdad que no tenía idea de nada. ¿Debería Nación pagar la deuda? Y más vale para que la gente esté bien, porque no puede ser que tengan deuda y la gente esté mal. Yo creo que acá tiene que estar algo bueno, lindo, para poder la gente vivir mejor. Hace años que tiene la deuda con la provincia de San Luis, y yo creo que eso ha mermado y ha retrasado algunas obras que hoy le está reclamando el ciudadano de San Luis al gobierno, ¿no es cierto? No tenía conocimiento que la nación tenía deuda con la provincia de San Luis. No me extrañaría que le deba plata, porque le debe plata a todo el mundo. Y si le debe plata, evidentemente, si yo debo plata a alguno, tengo que pagarle, y si la nación le debe a San Luis, le va a tener que pagar. Escuchábamos los testimonios del norte de la provincia de San Luis. Vamos a estar a lo largo de este programa hablando en el próximo bloque. Intendentes también que están haciendo fuerza por este tema, así que vamos a estar con representantes aquí dialogando. También tenemos a legisladores en el tercer bloque y dirigentes también van a estar acompañándonos. Estamos hablando de la deuda que la nación tiene con San Luis. Ahí escuchamos un testimonio y decíamos, bueno, sí, una deuda. Si yo tengo una deuda, tengo que pagar. Allende nos decía que está todo puesto ahí, todas las fichas puestas. Mones Ruiz también nos decía lo mismo, para que la nación pague. ¿Por qué no paga la nación? La verdad es que es inexplicable. En el fondo, creo que no estamos en la agenda hoy del Estado Nacional. De hecho, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe le han adelantado dinero a cuenta de estos juicios, porque Santa Fe ha tenido problemas varios meses, porque no tenía la plata para pagar sueldos. Entonces la nación le ha girado como anticipo de pago de estos juicios, estamos hablando de varios miles de millones para pagar sueldos. Como San Luis es una provincia ordenada, digamos, llega a fin de mes con su situación equilibrada, paga proveedores, paga salarios y demás, la nación dice, bueno, San Luis no le hace falta la plata, pero a nosotros nos hace falta, porque eso implicaría progreso, implicaría... Corresponde a Allende, la plata que corresponde. Y además, obviamente, pero aparte siempre seguimos en el mismo sistema donde se castiga al que hace las cosas bien. Claro. Es decir, nosotros tenemos una administración ordenada desde hace 40 años y nos castigan por eso. ¿Qué pasa con Frigerio? ¿Tienen diálogo? No sé si quiere, Eduardo... ¿Hay diálogo? Hemos dialogado, como le digo, siempre la verdad es que hemos sido bien recibidos y demás, pero sin respuesta, que es lo mismo
que nada, ¿no? Es decir, más allá de la parte protocolar, la verdad es que no hemos tenido una respuesta concreta. Nosotros creemos que hemos hecho una postura muy clara en decirle al ministro del Interior, mire, avancemos a partir de lo que ustedes dicen que nos deben. Claro. A partir de esos 9.000 millones que ellos han reconocido ante la Corte en el mes de febrero que nos debían, que si actualizamos eso al día de hoy estamos hablando más o menos de 11.000 millones, y bueno, arranquemos de lo que ustedes reconocen que nos deben y después veamos la diferencia. Pero ni siquiera hemos podido arrancar de ahí. Muy bien, muchas gracias, oyente. No, por favor, eso a ustedes. Gracias al fiscal de Estado por habernos acompañado en este bloque. Eduardo Mones Ruiz, el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, se queda a lo largo de este programa, así que ya vamos a estar dialogando después de la pausa con él y muchas voces más que nos van a estar acompañando acá. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 13. Quédese, ya volvemos con mucho más.